Domingo 19 de octubre del 2025. Bueno, hoy me desperté súper tarde. Había pensado originalmente salir a las 6 de la mañana, o sea, despertarme a las 5 para salir a las 6, aunque es domingo, hay menos tráfico, es cierto, ¿no? Pero si es que uno sale muy tarde, igual en la zona de La Molina o un poco más allá, ya hay bastante tráfico. Entonces, no sé qué pasó, me desperté como a las 7 de la mañana, creo. Al final terminé saliendo 8 y media. 8 y media ya es demasiado tarde para mí. Eso a mí me condiciona, creo, negativamente cuando salgo a entrenar, porque ya veo mucho más tráfico, se hace todo más peligroso. Entonces, la verdad que los días que salgo tarde, no, creo que siempre me ocurre lo mismo, no son buenos entrenamientos. Y hoy día me pasó eso, pero bueno, ni modo. Entonces, la idea era salir hacia Cieneguilla, hacer un entrenamiento parecido al de la semana pasada que salí con los muchachos, hacer algunas series de intensidad. Pero esta vez decidí salir en solitario porque, bueno, la vez pasada salí con los chicos y siempre, pues, cuando uno está en grupo no puede controlar la intensidad o los ritmos que uno necesita. No es que esté mal, no es que sea malo, pero depende, pues, de lo que uno busca, ¿no? O sea, por eso yo trato de combinar ambas cosas. Algún día en solitario, algún día con amigos. Cuando salgo con amigos, entonces ya la cosa es un poco más variada. Uno ya no elige el ritmo necesariamente. Pero aún así, ese fin de semana yo pude hacer mis trabajos de intensidad. No exactamente como los había diseñado, pero igual algo se hizo. Entonces, el fin de semana pasado, ¿qué fue lo que hicimos? Un rodaje más o menos de 4 horas, donde el objetivo era que la mitad sea rodaje zona 2 y en la segunda mitad incluir algo de intensidad, unos bloques de entre 10-15 minutos, en mi caso a 200 vatios, algo por ahí. Pero la verdad es que salió mucho más duro que eso, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando ya estábamos en Acapulco, que es, digamos, la primera zona donde se podría decir que es una escalada, muy suave, es cierto, pero la intensidad cambia ahí, o mejor dicho, la pendiente cambia, la intensidad es lo que uno elige. Pero bueno, la cosa es que el pelotón, cuando llega, las pendientes, todos suben el ritmo. Entonces, Acapulco lo hice en una intensidad más alta de lo que hubiera querido, o sea, ya estaba haciendo mis series en Acapulco. Después en la avenida La Molina, también fueron más de 10 minutos, 12 minutos por encima de 200 vatios, y cuando llegamos a Palmeras, otra vez 200 vatios. Entonces, al final yo empecé a hacer mis series mucho antes de lo que había planificado. Y después de eso, ya cuando bajamos hacia Cieneguilla, ahí sí empezamos a hacer ya la primera serie de verdad con los chicos, y fue un bloque largo de más o menos 13 minutos en la trocha de Tijerales que se utiliza en la carrera de Antioquía, y eso me salió a mí a 230 y tantos vatios, o sea, una intensidad bastante alta, un tipo FTP, que yo lo sentí inclusive más duro que FTP, porque es que ese terreno, al ser tan duro, tan roto, tan irregular, hace que uno sienta los vatios un poco más demandantes de lo que normalmente lo sentiría en una pista o en un terreno más plano. Entonces, bueno, eso fue la primera serie. Después de eso, yo en solitario hice otro bloque a 200 vatios, y después, ya para cerrar con broche de oro, me regresé con Rodrigo, y en Manchay yo seguí su rueda, hicimos 16 minutos a 225 vatios. O sea, ese entrenamiento, la verdad es que fue bastante duro para mí. Fue bastante duro, o sea, más de lo que yo había planeado, pero las sensaciones fueron buenas. O sea, llegué a casa sintiéndome bien, con la satisfacción de haber hecho todos esos bloques de intensidad sin mayor problema, y también considerando que ese día no había llevado mucho carbohidrato. Si no me equivoco, creo que llevé solamente algo de 35 gramos por hora, que para un trabajo de ese tipo creo que es poquito. O sea, para las competencias yo ya más o menos he calculado que en mi caso con 70 gramos por hora funcionó bastante bien. En carreras largas me refiero, por ejemplo, en el desafío Pachacamac-Antioquía, que son para mí más o menos 3 horas de competencia, donde no hay descanso, todo el tiempo uno está a la misma intensidad. Entonces ahí me funcionan bien 70 gramos. En un 73, por ejemplo, en un triatlón, también yo diría que 70, 80 gramos suficiente. Si metiera más de eso, la verdad es que creo que alguna vez lo he probado y tampoco es que note un gran cambio. Entonces yo creo que entre 70 y 80 gramos para mí es lo que me está funcionando. Pero para estos entrenamientos, la verdad es que yo estaba decidiendo no meter demasiados carbohidratos para acostumbrarme a entrenar sin esa dependencia. Y otra cosa que también no recuerdo si lo mencioné antes fue que ya desde hace 2-3 semanas estoy reduciendo mi consumo calórico. No diría que estoy haciendo una dieta, porque eso ya sería algo muy específico, pero sí estoy tratando de comer un poco menos. Estoy reduciendo unas 400 calorías por día más o menos. O sea, si normalmente consumo 2.500, bueno, estoy ahorita pues en 2.000 más o menos por ahí, que creo que es una reducción significativa, ¿no? Entonces sí lo estoy notando en el peso, ya está bajando ligeramente,
Ya algunos días he estado en poquito por debajo de 74, de los 76,5 en los que estaba, pero también ya estoy sintiendo la fatiga en las piernas, o mejor dicho, que el cuerpo ya no está respondiendo igual, ¿no? Entonces esto lo voy a mantener un par de semanas más, ¿no? Pero obviamente ya cuando llegue una carrera, ahí sí tengo que hacer mi carboloading y tengo que regularizar un poco eso, si no voy a llegar muy débil. Entonces el entrenamiento de la semana pasada fue así: poco carbohidrato, intensidad variada y más alta de lo que yo hubiera esperado, pero yo me sentí súper bien. Sin embargo, el día de hoy, que la tarea era en teoría más fácil, no me sentí bien. O sea, sentí que las piernas no respondían de la misma manera. Al momento de hacer las series de intensidad salían, pero una vez que terminé mi tercera serie, sí sentí un bajón de energía bastante notorio. Entonces la tarea para hoy era rodar en zona 2 la primera mitad del entrenamiento, más o menos unas 2 horas en todo el terreno que me lo permita, lo cual, como se ha visto desde que salgo de casa, desde el Pentágono más o menos hasta Coronar Palmeras, sí puedo rodar a zona 2. Entonces lo que hice fue rodar guiándome de pulsaciones, tratando de no pasar en la medida de lo posible 130 pulsaciones. Para mí eso es una zona 2, es cómodo. Y eso fue lo que hice y creo que salió bastante bien. En la parte de Palmeras ya había más calor y uno tiene que empujar un poquito más para seguir avanzando, ¿no? A pesar de que iba lento, creo que ahí el pulso me subió un poquito más, pero en general todo el bloque diría que fue bastante cómodo. Después el segundo bloque, donde seguí aplicando zona 2, tratando de no pasar 130 pulsaciones, fue ya estando en Cieneguía, yéndome por la avenida Toledo hasta el puente, y ir regresando por el Malecón Lurín hasta llegar a Manchay, que es lo que estamos viendo ahorita, donde empecé a hacer la serie, ¿no? Entonces en Manchay hice 3 bloques de 15 minutos a 200 vatios. El primero creo que salió bastante bien, con relativa comodidad. El segundo, muy parecido al primero. El tercero sí me costó mucho más. Pero ya evaluando bien, yo diría que la sensación de esfuerzo, la percepción de esfuerzo, mejor dicho, yo diría que más parecía una zona 4 que una zona 3, ¿no? Hay que considerar también que hoy día hubo mucho calor ahí en Manchay. Según mi Garmin, me marcó algo de 31 grados cuando estaba ahí haciendo estas series en Manchay. La verdad no sé si es muy fiable, no sé si es un dato que debo considerarlo como válido, pero bueno, eso es lo que decía el Garmin. No sé, al ojo yo diría que sí, quizás estaba en 28 grados, algo por ahí, hacía bastante calor. Entonces eso también creo que es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, entrenamientos hasta los que hacía hace un par de semanas con temperaturas menores, pues no tiene nada que ver cuando uno tiene que hacer esa misma intensidad con 30 grados. Entonces, bueno, el tema que quería comentar era sobre la fatiga. Entonces yo ya estoy sintiendo que mi cuerpo está acumulando fatiga y yo creo que ya es momento de empezar a soltar un poco la intensidad y la exigencia en general en estas 2 semanas que quedan. Para las carreras yo generalmente en ciclismo suelo hacer un tapering de una semana o un poquito más. A mí me funciona bien eso, pero en esta oportunidad estoy sintiendo que el cuerpo está cansado antes de tiempo, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo creo que voy a tener que hacer un tapering un poquito más largo. O sea que la siguiente semana voy a reducir un poco la carga y voy a suavizar todo lo que había inicialmente programado. Entonces, para el tema de la fatiga, ¿cómo nosotros los deportistas podemos controlar la fatiga, ¿no? Hay varias formas en realidad, hay varias herramientas. Si vemos métricas, podemos usar el PMC, el Performance Management Chart, que es una herramienta del Training Peaks, pero en general, o sea, es una herramienta que se tiene en otro tipo de plataformas y lo que nos muestra es simplemente cómo va nuestro estado físico, nuestra condición, cómo va el nivel de fatiga y cómo va lo que se conoce como forma, que sería una especie de diferencia entre ambos valores, entre el fitness y la fatiga. ¿Y esto de dónde sale? Pues sale de cada entrenamiento, del TSS que nosotros vamos acumulando en cada entrenamiento. Ahora, por ejemplo, este es mi PMC. Esa línea azul sube y baja todo el tiempo, depende de cuánto uno entrene. Lo normal es tener bloques de mayor intensidad, o mejor dicho, de mayor exigencia durante el año y otros bloques de mayor descanso. Pero los números que yo veo, si me pego esos números, yo diría que todo está bien y por números no vería fatiga acumulada. Pero estas métricas hay que tomarlas como referencia nomás. Yo cuando recién empecé a ver el tema de entrenamientos, la verdad es que yo sí reconozco que le prestaba bastante atención a estos números y me guiaba de ellos. Pero ya después con los años, con la experiencia, me he dado cuenta pues que
eso no es correcto. O sea, hay que usar esas métricas, pero como una referencia nomás. Porque tenemos que correlacionar esos números con otras cosas que también ocurren. Por ejemplo, con cómo nos estamos sintiendo. Que eso es algo completamente subjetivo, ¿no? Pero cuando uno está entrenando, ya sea en pleno esfuerzo o después de entrenar o al día siguiente, uno tiene que evaluar, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy recuperado de lo que hice ayer? Hoy día en la tarde, ¿estoy recuperado de lo que hice en la mañana? Durante la misma sesión del entrenamiento, ¿esto me está costando lo que supuestamente me debería costar o me está costando más? Entonces, la percepción subjetiva del esfuerzo también es algo que hay que tener siempre presente y que también se puede contabilizar. Ahí en el Training Peaks podemos ir apuntando la percepción de esfuerzo que tenemos en cada entrenamiento. Otra forma de ver también la fatiga es ver el HRV para las personas que se lo miden. Yo sí me mido el HRV, la variabilidad de frecuencia cardíaca, que también nos da una pista de si el cuerpo se está recuperando o no. Ahora, esto de acá, sinceramente, yo lo mido siempre ya por una cuestión de tradición o de protocolo, pero en mi caso al menos yo noto que mi HRV no varía mucho. O sea, a mí no me dice mucho si estoy cansado o no estoy cansado, pero igual lo sigo mirando. Y en el caso de pupilos, sí, los que tienen esa medición porque usan el Whoop o el Garmin, yo sí lo miro también, y hay algunos casos en los que esos números sí me dan una pista, porque cuando yo veo valores bajos y luego pregunto a los pupilos, resulta que sí hay cansancio. Entonces eso me sirve para acomodar la carga de entrenamiento en estos deportistas. Pero en mi caso personal, yo creo que a mí no me da mucha información. Otra forma de también cuantificar la fatiga es guiarse de las pulsaciones basales, o sea, de cómo está nuestro pulso en reposo cuando nos despertamos. En mi caso yo sí veo mayor variación, pero de nuevo, o sea, lo que hago es juntar todas esas variables y en base a todo eso decir, sí, hay una fatiga mayor a la esperada, entonces eso me sirve para poder planificar los entrenamientos de la semana que viene. O modificarlos si es que yo pensé que podía hacer algo y resulta que en el camino me doy cuenta que el cuerpo necesita un poco más de descanso. Y en el caso de... Eso es cuando uno se autoentrena, que uno puede saber cómo se siente, pero cuando tengo que ver el entrenamiento de pupilos, donde yo no puedo estar dentro de su cuerpo y no sé realmente qué es lo que pasa adentro, tengo que preguntar, obviamente. Tengo que preguntar y después ver también los números que le dan ciertas pistas. Cuando los entrenamientos se pueden ejecutar y las series de intensidad se hacen al wattaje que uno ha estimado que es posible hacerlo, ya tenemos una pista de que la cosa, bueno, no está del todo mal. Si es que uno no puede terminar los entrenamientos, ya eso es un aviso de que hay que regular lo que se está haciendo. Entonces, la fatiga en realidad es algo que uno lo siente, sí, pero también podemos ayudarnos de las métricas que tenemos y no guiarnos solamente de un solo número, sino ver el conjunto de cosas y en función a eso ver qué es lo que podemos hacer la próxima semana. Bueno, entonces el entrenamiento de hoy fue exigente, sí, creo que me costó más de lo que hubiera querido, de lo que esperaba. El entrenamiento del viernes también, el de la semana anterior, del viernes pasado, también fue exigente, entonces yo creo que tengo que regular un poco la carga y estas 2 semanas que vienen tienen que ser un poquito más suaves y eso es lo que voy a programar. Bueno, ahora sí a la casa y a descansar.